El intrincado tema de las relaciones familiares en la vejez es algo que resuena profundamente en el corazón de numerosos padres mayores, particularmente cuando deben enfrentar la decisión de si vivir o no con sus hijos después de retirarse. Este conflicto, que en principio podría parecer simple, está lleno de complejidades tanto emocionales como prácticas que influyen en los padres y en los hijos. Para algunos, compartir el hogar con la familia es una manera de fortalecer los vínculos y asegurar la atención en la vejez, aunque la realidad suele ser más complicada. Lo que en un principio parecía una solución acogedora para el día a día puede transformarse en una situación de sacrificio continuo, donde los adultos mayores comienzan a cuestionar su propia independencia y bienestar. En una etapa de la vida en la que se espera que prevalezca la calma, surge la necesidad de contemplar en profundidad lo que verdaderamente significa tener una vida plena. Con esto en consideración, te animo a adentrarte en esta reflexión, examinando las implicaciones de esta decisión que muchos de nosotros enfrentamos. Me viene a la mente una amiga llamada Lea. Después del fallecimiento de su esposo, optó por mudarse con su hijo menor, Carlos. La mayor parte de su vida la había dedicado a su familia, criándolos con todo el cariño y la dedicación que una madre puede brindar. Cuando su esposo cayó enfermo, estuvo a su lado día y noche sin protestar. Sin embargo, tras su fallecimiento, un vacío se hizo presente en su vida, y pensó que estar cerca de Carlos y de sus nietos sería la mejor manera de llenar ese vacío, creyendo que la cercanía familiar lo colmaría. Será beneficioso para todos, decía con una sonrisa cálida mientras empaquetaba las maletas llenas de esperanza. Consideraba la mudanza como una nueva oportunidad para reconectar, estar más cerca de la vida de sus nietos y colaborar con Carlos y su esposa Marina en sus rutinas cotidianas. La perspectiva de reintegrarse a una familia unida era lo que más la emocionaba. Al principio, todo parecía encajar a la perfección. La casa de Carlos era amplia, y los niños estaban felices de tener a su abuela cerca. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Lea se ocupaba de cocinar, mantener la casa y pasar tiempo con sus nietos, sintiéndose valiosa y necesaria. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación comenzó a variar. Lo que antes eran pequeñas tareas pronto se transformó en responsabilidades diarias. Lea, quien se había mudado a ese lugar en busca de compañía y respaldo emocional, se halló inesperadamente en el rol de cuidadora no oficial. Las tardes que había planeado pasar leyendo o paseando fueron reemplazadas por interminables listas de tareas y responsabilidades familiares. Cada día percibía con mayor intensidad la carga de sus responsabilidades y experimentaba menos la satisfacción de la convivencia que tanto había anhelado. «Mamá, ¿podrías recoger a los niños del colegio hoy?», solía preguntarle Carlos, y a pesar de su agotamiento, siempre respondía con una sonrisa. Con el paso del tiempo, la sensación de soledad comenzó a intensificarse irónicamente dentro de ella. La vida diaria en compañía no le proporcionó el consuelo que había esperado, sino una carga emocional inesperada. Las charlas con Carlos y Marina se volvían cada vez más infrecuentes, restringidas a temas prácticos cotidianos. Percibía que su presencia en ese lugar, aunque necesaria, estaba siendo cada vez menos apreciada, casi como si fuera un simple elemento decorativo de la casa. La desilusión comenzó a invadirla como una sombra de la cual no podía liberarse. Lea empezó a cuestionarse si esta era realmente la vida que deseaba para su vejez, si el sacrificio continuo de sus propias necesidades y anhelos justificaba el costo de estar cerca de su familia. La esperanza de tener una vejez plena y rodeada de cariño parecía cada vez más distante, y comenzó a pensar en la necesidad de explorar alternativas, algo que realmente estuviera destinado para ella. Los primeros indicios de discordia emergieron de manera casi imperceptible, como leves fisuras en una pared que hasta ese momento había sido firme. Al principio,
A Lea le pareció natural que Carlos y Marina solicitara su apoyo con las tareas del hogar y el cuidado de los pequeños. Ella estaba dispuesta a colaborar, al fin y al cabo, siempre había sido una madre comprometida y pensaba que su presencia allí era para aportar a la familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas solicitudes dejaron de ser esporádicas y se volvieron frecuentes. Lo que antes era solo un favor se transformó en una exigencia habitual. Comenzó a notar que, gradualmente, sus obligaciones aumentaban, mientras que el tiempo que debería haber dedicado a sus propias actividades y descansos se reducía considerablemente. La situación se agravó cuando comenzó a percibir que su presencia se veía como una imposición para los demás, en lugar de ser valorada como la de una madre apreciada y respetada. Las expresiones frecuentes de cariño y agradecimiento que solían ser comunes se transformaron en solicitudes impersonales y demandas encubiertas. «Mamá, ¿podrías ir al mercado hoy?». Marina le pedía las cosas a Lea casi como si fuera una obligación para ella. Con el tiempo, Lea se fue convirtiendo en la figura principal en el cuidado del hogar, encargándose de las tareas que Carlos y Marina no podían o no deseaban realizar. Lo que debía ser una convivencia placentera se transformó en una rutina agotadora, en la que el rol de madre invitada se mezclaba peligrosamente con el de asistenta sin salario. Este nuevo papel comenzó a convertirse en una carga cada vez más pesada para Lea. Las pequeñas molestias diarias se acumulaban, generando una tensión continua entre ella y los demás miembros de la familia. Ella se sentía encerrada en una rutina que no había escogido, en la que sus propias necesidades y deseos siempre quedaban relegados a un segundo plano en beneficio de los demás. La ausencia de reconocimiento por su trabajo comenzó a desgastar el entusiasmo que había experimentado al cambiar de lugar. Cada tarea cumplida sin recibir agradecimiento, cada solicitud realizada sin mostrar consideración, se transformó en una pequeña herida emocional que cargaba discretamente. La vivienda, que en teoría debía ser un santuario, ahora se asemejaba más a una cárcel donde su autonomía y respeto se iban perdiendo gradualmente en aras de la vida en familia. El efecto emocional de esta nueva función fue arrasador para Lea. Tenía la impresión de que estaba perdiendo su identidad, viéndose reducida a un papel que no le brindaba ni felicidad ni realización. El afecto que siempre había tenido por Carlos y su familia comenzó a ser opacado por el rencor y la melancolía. Lea se dio cuenta de que, en lugar de consolidarlos, la convivencia estaba levantando obstáculos emocionales que, si no se resolvían, podrían volverse insuperables. De este modo, los pequeños desacuerdos que comenzaron de manera casi inapreciable comenzaron a formar profundas fisuras en una relación que hasta ese momento había parecido indestructible. Un día, Lea comenzó a percibir que era necesario hacer un cambio. Sus noches, que antes solían ser tranquilas, se habían convertido en extensas horas de meditación. Acostada en la cama, repasaba los periodos de su vida en los que se sentía más feliz, aquellos en los que disfrutaba de total libertad para tomar sus propias decisiones. Gradualmente, lo que había empezado como una ligera incomodidad se transformó en una profunda angustia. Se preguntaba si al mudarse con Carlos no había renunciado, sin darse cuenta, a algo mucho más valioso, su autonomía, su identidad y, sobre todo, su propia felicidad. La impresión de estar viviendo la vida de otros en lugar de la suya propia comenzó a sobrecargarla. Estos pensamientos venían acompañados de una creciente sensación de carencia. Lea comenzó a cuestionarse si esta era realmente la vida que deseaba para ella misma. Se percató de que se había alejado de las pequeñas cosas que la solían alegrar, como caminar sola por el parque, leer sus libros preferidos o simplemente disfrutar de la libertad para decidir qué hacer en su día. El rol que había asumido en la casa de Carlos la estaba distanciando cada vez más de sí misma, y empezó a darse cuenta de que quedarse allí no beneficiaba a nadie, ni a ella ni a sus seres queridos. Sin embargo, la elección de irse y cambiar de vida nuevamente no fue sencilla. Era consciente de que al optar por la independencia,
Debía renunciar a la cercanía con sus nietos, lo cual le proporcionaba una gran felicidad. Pero también entendía que, para ser la madre y la abuela que su familia requería, debía estar en armonía con ella misma, y estar bien significaba, principalmente, recuperar su independencia y la habilidad de vivir a su manera. Los recuerdos de su vida anterior a mudarse con Carlos comenzaron a surgir con intensidad. Rememoraba cómo, incluso tras el fallecimiento de su esposo, lograba hallar alegría en su modesta rutina, rodeada de amigos y actividades que verdaderamente la satisfacían. El concepto de regresar a su pueblo de origen, donde estaban sus raíces y donde sabía que podía ser completamente ella misma, comenzó a cristalizar en su mente. Finalmente comprendió que su felicidad no dependía de estar cerca de su familia a toda costa, sino en hallar y mantener un equilibrio entre amar a sus hijos y cuidarse a sí misma, así que Lea llegó a una resolución. Para mantener su dignidad, su equilibrio emocional y su bienestar, debía tomar una decisión valiente. Era consciente de que no sería sencillo informarle a Carlos y a su familia, pero también entendía que era la única manera de recuperar el control sobre su vida. Ya no deseaba ser simplemente una figura ausente en la casa de su hijo, quería tomar las riendas de su propio futuro. A pesar de que eso implicaba enfrentarse nuevamente a lo incierto, y con esa idea en mente, comenzó a organizar los próximos pasos de su travesía, sabiendo que la auténtica felicidad solo podría alcanzarse si se atrevía a optar por lo mejor para sí misma, determinada a recuperar el control de su existencia. Un día reunió todo el coraje que poseía para informar a su familia sobre su decisión. Aquella mañana, con el café aún caliente en la mesa, convocó a Carlos y a Marina para conversar. Su corazón latía con intensidad, pero sus palabras salieron con una tranquilidad inesperada. He estado reflexionando mucho últimamente, comenzó, mirando a Carlos a los ojos. Creo que es hora de tomar mi propio rumbo. Siento que necesito regresar a mi hogar, a mi vida, donde pueda recuperar la tranquilidad y la autonomía que he dejado atrás. El silencio que se produjo pareció interminable. Carlos y Marina se miraron con asombro y preocupación. Pero mamá, ¿estás realmente segura? Los niños te van a extrañar muchísimo, comentó Carlos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Lea tomó una respiración profunda, consciente de la complejidad de la conversación, pero también de que estaba tomando las medidas necesarias para su propia tranquilidad. Quiero mucho a mis nietos, Carlos, y siempre estaré aquí cuando me necesiten, pero también tengo mis propias necesidades. Necesito reencontrarme conmigo misma y hacer lo que realmente me hace feliz. Si no lo hago ahora, temo que podría perderme para siempre. Marina, que hasta ese momento había permanecido callada, asintió despacio, entendiendo la magnitud de lo que Lea estaba diciendo. Te vamos a extrañar mucho, pero queremos que encuentres tu felicidad, y si eso implica regresar a tu hogar, entonces es lo que necesitas hacer. Las palabras de aliento trajeron un alivio instantáneo a Lea, quien sintió que finalmente la entendían. El día que volvió a su ciudad natal estuvo lleno de sentimientos encontrados. Mientras recogía sus pertenencias y se alistaba para irse, una combinación de tristeza y entusiasmo la invadió. Abandonar la casa de Carlos le resultaba doloroso, pero, al mismo tiempo, la perspectiva de regresar a su propio hogar, donde podría vivir a su manera, la colmaba de renovadas expectativas. Al llegar a su destino, la carga sobre sus hombros parecía haberse desvanecido. Al abrir la puerta de su antigua casa, la envolvió un silencio cálido, diferente del que había experimentado en la casa de su hijo. Este era su lugar, su refugio, y la sensación de libertad que la embargó fue casi inefable. En los días posteriores, comenzó a redescubrir la vida que había dejado atrás. Retomó sus caminatas matutinas, se reunió con viejos amigos, e incluso comenzó a explorar nuevas aficiones que siempre había deseado intentar, pero a las que nunca había tenido ni tiempo ni valentía.
Cada pequeño avance hacia su independencia fortalecía su convicción de haber tomado la decisión adecuada. Se sentía más viva, más en sintonía consigo misma de lo que había estado en mucho tiempo. Era consciente de que esta nueva fase no estaría libre de dificultades, pero ahora se sentía lista para enfrentarlas con la seguridad de quien ha tomado sus propias decisiones. La libertad, que antes parecía un anhelo distante, ahora formaba parte de su vida cotidiana, y estaba decidida a aprovechar cada instante de esta renovación personal. Mantener el equilibrio en las relaciones familiares es un arte sutil, especialmente cuando se trata de la convivencia entre padres mayores y sus hijos adultos. La experiencia de Lea demuestra de manera evidente cómo una proximidad excesiva puede causar distancias emocionales y crear tensiones que antes no estaban presentes. Al decidir regresar a su propio hogar, no solo buscaba recuperar su autonomía, sino que también entendía la necesidad de mantener un ambiente equilibrado con sus seres queridos. La separación física, en lugar de ser un indicador de separación, puede ser fundamental para mantener e incluso fortalecer los vínculos familiares. Al vivir en espacios individuales, las visitas se transforman en ocasiones de auténtica conexión, desprovistas de las tensiones diarias que a menudo surgen de la convivencia continua. Encontrar un equilibrio entre proximidad y distancia permite a cada miembro de la familia experimentar una vida plena y genuina. Aunque los hijos adultos valoren profundamente a sus padres, requieren espacio para establecer sus propias rutinas, educar a sus hijos y desarrollar sus propias relaciones. De manera similar, los padres mayores necesitan un entorno que les permita mantener su independencia, continuando con sus actividades e intereses personales. Al alcanzar este equilibrio, las relaciones familiares adquieren una nueva dimensión. La separación genera añoranza, y esta añoranza, cuando se complementa con visitas y encuentros organizados, fortalece el afecto y el respeto entre los miembros de la familia. Además, la autonomía de cada individuo permite que los encuentros se basen en elecciones voluntarias en lugar de imposiciones obligatorias. Ahora, cuando Lea visita a Carlos y a su familia, esas visitas están colmadas de momentos genuinos de alegría y respeto compartido. Lea es consciente de que está allí por decisión propia, y su familia la recibe con calidez, reconociendo que su presencia es un obsequio, no una obligación. Esta nueva dinámica, en la que se aprecia el equilibrio, convierte cada encuentro en algo valioso y especial, fortaleciendo de manera saludable los lazos familiares. Un equilibrio en las relaciones familiares fomenta una convivencia armónica en la que cada miembro tiene la oportunidad de crecer y evolucionar de manera individual. Facilita que los padres preserven su respeto propio e independencia durante la vejez, mientras que los hijos comienzan a apreciar el tiempo y el espacio compartidos desde una nueva perspectiva. Lea se dio cuenta de que al cuidar de sí misma no solo salvaguardaba su bienestar mental y emocional, sino que también rejuvenecía su vínculo con su hijo y sus nietos. Este equilibrio, aunque frecuentemente complicado de lograr, es esencial para el bienestar general y para mantener relaciones familiares saludables y felices. El sacrificio continuo, cuando se lleva al extremo, puede transformarse en una trampa perjudicial, especialmente para los padres mayores que, en su deseo de proteger y respaldar a sus hijos, terminan ignorando sus propias necesidades y deseos. Lea, en su esfuerzo por apoyar a Carlos y a su familia, llegó a un momento en que dejó de lado todo lo que le brindaba alegría. Pensaba que al renunciar a sus propios deseos estaba cumpliendo adecuadamente su rol de madre, pero pronto se dio cuenta de que esa ruta solo la llevaba a una profunda insatisfacción y a una pérdida de identidad. Lo que comenzó como un gesto de amor terminó transformándose en resentimiento. No porque le faltara cariño por sus hijos, sino porque percibía que estaba sacrificando su propia identidad. Cuando los padres se entregan completamente a satisfacer las necesidades de sus hijos, desestimando sus propios anhelos, corren el peligro de distanciarse de lo que los hace singulares y contentos. Con el paso del tiempo,
Esta constante renuncia puede llevar a una sensación de vacío, como si la vida hubiera perdido parte de su significado. Lea observó cómo esto se manifestaba en su propia existencia. Gradualmente dejó de leer los libros que tanto disfrutaba, de participar en los grupos sociales que le atraían y, hasta, de cuidarse como lo hacía anteriormente. Todo esto en nombre de un sacrificio que, aunque realizado con buenas intenciones, comenzó a agotar su energía y su alegría. Como consecuencia, comenzó a experimentar cierta amargura, no debido a la falta de reconocimiento, sino por la impresión de haber perdido algo valioso, su verdadero ser. Es crucial tener presente que el autocuidado no es un acto de egoísmo, sino una necesidad esencial para mantenerse saludable y poder brindar apoyo a los demás. Como dice el popular proverbio, no se puede ofrecer lo que no se tiene. Para que los padres continúen siendo un pilar firme para sus hijos, deben garantizar que sus propias necesidades emocionales, físicas y mentales estén cubiertas, al optar finalmente por priorizar su bienestar. Lea no solo recuperó su entusiasmo por la vida, sino que también se transformó en una madre y abuela más atenta y realizada, capaz de dar lo mejor de sí misma sin sentirse agobiada. La historia de Lea nos recuerda con fuerza que es fundamental equilibrar el cuidado de los demás con el autocuidado para lograr una salud emocional óptima y mantener relaciones familiares saludables. El sacrificio es una parte inherente del viaje de la paternidad, pero no debe comprometer la felicidad personal. Cuando los padres se dan la oportunidad de vivir su vida en su totalidad, no solo obtienen beneficios personales, sino que también demuestran a sus hijos la importancia de vivir de manera auténtica y armónica. En última instancia, alcanzar la felicidad y sentirse realizado no es únicamente un derecho, sino también el fundamento para construir un entorno familiar amoroso y armonioso. La experiencia de Lea destaca la importancia crucial de mantener la independencia en la vejez. A medida que envejecemos, a menudo se espera que renunciemos a nuestras necesidades y deseos personales en beneficio de la familia, particularmente en favor de los hijos. No obstante, la vivencia de Lea ilustra que conservar la independencia y mantener la identidad personal son esenciales para llevar una vida completa y gratificante. Su elección de dejar la casa de su hijo y regresar a su propio hogar no fue solo un cambio de residencia, sino una afirmación de su dignidad y una decisión deliberada de priorizar su propia satisfacción y calidad de vida. La autonomía en la tercera edad no implica distanciarse o dejar atrás los lazos familiares, sino encontrar un equilibrio adecuado en el que tanto padres como hijos puedan disfrutar plenamente de sus vidas. Sin tensiones ni cargas superfluas, Lea ha descubierto que al priorizar su propio cuidado, se ha transformado en una madre y abuela más atenta y contenta, capaz de disfrutar plenamente de su tiempo con la familia sin la presión emocional de renunciar a sí misma. Este equilibrio es lo que facilita el fortalecimiento de las relaciones familiares, fundamentadas en el respeto recíproco y la apreciación de la individualidad de cada miembro. Para aquellos que se encuentren en circunstancias similares, es crucial tener en cuenta que la búsqueda de autonomía no es un acto de egocentrismo, sino de amor propio y respeto por el propio recorrido de vida. Permanecer activo, desarrollar intereses personales y asegurar un espacio propio son factores esenciales para lograr una vida equilibrada en la vejez. Le animo a considerar sus propias necesidades y a tomar las riendas de su vida, eligiendo acciones que favorezcan su satisfacción y calidad de vida. Si es preciso, comparta con su familia sus sentimientos y aspiraciones. La auténtica felicidad, como aprendió Lea, proviene de vivir de acuerdo con tus propias necesidades, equilibrando de manera saludable las obligaciones familiares con el cuidado personal. El valor de la autonomía en la vejez es un obsequio que nos damos a nosotros mismos. Nos permite envejecer con dignidad, preservando lo que nos hace únicos y satisfechos. Al optar por la independencia, estamos eligiendo vivir de manera completa, con la libertad de continuar creciendo, aprendiendo y, sobre todo, de ser auténticamente quienes somos. Este es el don más preciado que podemos ofrecer a nuestros hijos,
el modelo de una vida vivida con plenitud, repleta de propósito y amor propio. Ahora que has recorrido la historia de Lea y reflexionado sobre los desafíos y beneficios de buscar autonomía en la vejez, es momento de mirar hacia adentro y plantearte la siguiente pregunta: ¿cómo has atendido tus propias necesidades mientras manejas tus responsabilidades familiares? ¿Te has dado la oportunidad de vivir de acuerdo con tus propios deseos y necesidades? La decisión de Lea fue un acto valiente para recuperar su felicidad y bienestar. ¿Qué cambios podrías hacer en tu vida para que tu trayecto también sea pleno y gratificante? Te animo a pensar en tu propia experiencia y a evaluar las decisiones que has tomado hasta ahora. Tal vez sea el momento de dialogar con tus hijos, compartir tus emociones y ajustar los límites para fomentar una relación más saludable y armoniosa. Ten presente que tu bienestar no solo tiene relevancia para ti, sino que también sirve como modelo e inspiración para los que te rodean. Si esta historia te ha impactado de alguna forma, comparte este video con amigos y familiares que podrían encontrar útil esta información. Podemos comenzar una conversación profunda sobre la importancia de la autonomía y la búsqueda de una vida equilibrada en la vejez. Como afirmó Carl Jung, la vida no vivida es una enfermedad del alma. Vivamos con propósito, valentía y la certeza de que satisfacer nuestras propias necesidades es fundamental para poder cuidar de quienes amamos. Difunde esta idea y ayuda a expandir el concepto de que la auténtica felicidad inicia al apreciar nuestro propio trayecto. Nos veremos en el siguiente video. ¿Alguna vez te has cuestionado si tu actitud generosa podría estar afectando negativamente a tus hijos? Supón que te encuentras a punto de retirarte y deseas garantizar un futuro sólido para tus hijos. Pero, ¿qué pensarías si te contara que hay 7 cosas que nunca deberías ofrecerles para su propio bienestar? La última te sorprenderá. Antes de comenzar, quiero que pongas mucha atención a esta historia, ya que es crucial para que comprendas la importante lección que trae este video. Elena, una mujer que acaba de retirarse y estaba llena de entusiasmo por apoyar a sus hijos, decidió obsequiarles dinero y bienes, creyendo que era la mejor forma de garantizar su bienestar. ¿Te resulta conocido? Antes de que Elena tuviera la oportunidad de iniciar su plan, su vecino, el sabio don Javier, le dio una advertencia que la dejó sorprendida. Elena, le dijo con tono sereno, a veces, ofrecer demasiado puede ser como regar una planta en exceso, en lugar de promover su crecimiento, podrías estar sofocándola. La generosidad de Elena estaba a punto de transformarse en un obstáculo para sus hijos. Antes de seguir, si valoras estos videos, no olvides suscribirte y activar la campana para estar al tanto de las novedades. Elena, llena de afecto y con las mejores intenciones, decidió obsequiar a Carlos una importante cantidad de dinero al momento de su jubilación. «Finalmente podrás realizar tus sueños», exclamó con entusiasmo. Sin embargo, lo que Elena ignoraba era que estaba a punto de iniciar una cadena de acontecimientos que transformarían la vida de Carlos para siempre. Carlos, entusiasmado por esta inesperada fortuna, decidió renunciar a su empleo. ¿Para qué seguir esforzándome? Así, sin darse cuenta, cayó en la trampa del dinero fácil. Lo que inicialmente parecía una bendición, pronto se volvió una carga. Este fenómeno, denominado síndrome del heredero adinerado, es más frecuente de lo que se podría suponer. En realidad, es tan común que cuenta con una denominación específica en el ámbito de la psicología. Según el Dr. Rob Williams, autor del libro Preparando a tus hijos para el billón de dólares, el 70% de las familias ricas pierden su fortuna en la segunda generación y el 90% en la tercera. Pero, ¿cuál es la razón detrás de esto? Imagina que recibes un pastel gigante todos los días. Al principio, estarías muy contento, ¿cierto? Sin embargo, con el tiempo, no solo perderías el entusiasmo por prepararlo, sino que también podrías enfrentar varios problemas de salud. El dinero opera de manera semejante.
El reconocido psicólogo Abraham Maslow expresó en una ocasión, si solo dispones de un martillo, es probable que percibas cada dificultad como un clavo. Para Carlos, su nueva herramienta era el dinero, y de pronto, todos sus problemas parecían tener una solución económica. Perdió la habilidad de enfrentar desafíos, de desarrollarse y de encontrar satisfacción en el logro personal. Sin embargo, aún hay esperanza. Como indica el refrán, es preferible enseñar a pescar que simplemente dar un pescado. Elena podría haber elegido enseñarle a Carlos habilidades financieras, estimular su espíritu empresarial, o incluso invertir en un proyecto juntos. Estas alternativas no solo le habrían brindado apoyo económico, sino también lecciones de vida significativas. Hace más de 2000 años, el filósofo Séneca ya alertaba sobre los riesgos de la riqueza sin sabiduría. No es el hombre que posee, sino el que desea más, quien es pobre, afirmaba. Carlos tenía en abundancia, pero al perder su propósito, se encontró más desdichado que nunca. ¿Y tú? ¿Estás considerando ofrecer un gran presente a tus hijos? Antes de decidir, reflexiona, ¿estoy brindándoles una red de seguridad o simplemente una prisión dorada? ¿Les estoy dando un trampolín para alcanzar sus metas o un sofá cómodo donde se acomodarán sus aspiraciones? Ten en cuenta que el verdadero obsequio no es el dinero en sí, sino las herramientas para generarlo, aumentarlo y emplearlo de manera inteligente. Como mencionó el magnate Warren Buffett, dejaré suficiente dinero a mis hijos para que puedan hacer algo, pero no tanto como para que no hagan nada. Ahora, consideremos la trampa de las propiedades otorgadas. Imagina la siguiente situación: Elena, quien acaba de jubilarse y está llena de buenas intenciones, decide sorprender a su hija Ana con un obsequio que, en un primer momento, parece sacado de un cuento de hadas. Querida, quiero darte nuestra casa de verano en la playa. Ahora es tuya. Ana, entusiasmada, ya se imagina disfrutando de largas tardes junto al mar. Pero, ¿qué sucedería si este sueño se transformara en una pesadilla económica? Como señaló el filósofo Séneca en una ocasión, no es pobre quien tiene poco, sino quien desea mucho, y Ana estaba a punto de arrepentirse de haber recibido ese obsequio. Lo que Elena no tuvo en cuenta fueron los gastos ocultos asociados con esa propiedad, impuestos anuales, mantenimiento continuo y reparaciones imprevistas. De repente, esa casa ideal se transformó en un saco sin fondo que consumía los ahorros de Ana. Pero no nos adelantemos. Este escenario no es tan raro como podría parecer. En realidad, un estudio reciente reveló que las propiedades heredadas a menudo se convierten en fuentes de conflictos familiares. ¿Te resulta conocido? Pues prepárate, porque la historia de los Martínez te sorprenderá. La familia Martínez ejemplificaba la unidad familiar perfecta hasta que el abuelo murió y les dejó su antigua mansión. Lo que inicialmente parecía un acto de cariño se transformó en un conflicto. ¿Quién asumiría los costos de las reparaciones? ¿Quién se quedaría a vivir en la casa? ¿Deberían venderla? Las reuniones familiares, que solían ser alegres, se convirtieron en enfrentamientos llenos de gritos y portazos. Al final, la propiedad que se pensaba que los uniría acabó siendo la causa de su división. No quiero que me malinterpretes, obsequiar una propiedad no es necesariamente negativo. El inconveniente aparece cuando no se toma en cuenta el contexto total. Como afirmaría el psicólogo Abraham Maslow, si solo cuentas con un martillo, tiendes a ver cada dificultad como un clavo. En este caso, el martillo representa la buena intención, pero el problema es mucho más intrincado que un simple clavo. El secreto radica en la educación financiera. Antes de obsequiar una propiedad, es fundamental verificar que el destinatario esté capacitado para administrarla. ¿Dispone de los recursos para mantenerla? ¿Comprende las responsabilidades asociadas? ¿Ha evaluado las posibles implicaciones fiscales?
Regresando al caso de Elena y Ana, imagina cómo hubiera sido si, en lugar de simplemente obsequiar la casa, Elena hubiera incluido a Ana en el proceso de toma de decisiones. Juntas podrían haber evaluado diversas alternativas, vender la propiedad y repartir los ingresos, establecer un fondo para su mantenimiento, o incluso transformarla en un negocio familiar de alquiler para vacaciones. Una comunicación transparente y una planificación en conjunto habrían permitido a ambas tomar decisiones bien fundamentadas y garantizar que el regalo no se transformara en una carga, sino en una ocasión para desarrollarse juntas. Pudieron haber convertido este posible contratiempo en una oportunidad para el desarrollo familiar. Tal como expresó con sabiduría el filósofo Epicteto, la verdadera riqueza no se encuentra en poseer grandes bienes, sino en tener pocas necesidades. Tal vez el verdadero obsequio no sea la propiedad en sí misma, sino las lecciones sobre responsabilidad financiera y comunicación familiar que pueden derivarse de estas situaciones. Retomemos la historia de Elena. Con las mejores intenciones, Elena siempre ha estado disponible para solucionar cualquier inconveniente que surgiera, desde disputas menores en la escuela hasta decisiones cruciales en la vida adulta. Elena ha sido como una superheroína que siempre acudía al rescate. Suena agradable, ¿verdad? Sin embargo, como dice el dicho, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Esta forma de actuar tiene un término: parentalidad helicóptero. No estamos hablando de padres que se desplazan en helicópteros de lujo, aunque sería bastante entretenido. Nos referimos a aquellos padres que siempre están sobrevolando la vida de sus hijos, preparados para intervenir y resolver cualquier inconveniente que aparezca. ¿Pero qué tiene de malo ser tan atento y servicial? Pues bien, imagina que estás en un gimnasio y tu entrenador personal, en lugar de enseñarte a levantar pesas, las levanta por ti. ¿Crees que desarrollarías músculo? Definitivamente no de manera similar. Cuando solucionamos todos los problemas de nuestros hijos, les estamos privando de la oportunidad de fortalecer su resiliencia emocional y su habilidad para enfrentar desafíos por sí mismos. Una investigación llevada a cabo por la Universidad de Florida descubrió algo inesperado. Los jóvenes adultos que fueron criados por padres sobreprotectores suelen enfrentar más dificultades para lidiar con el estrés y las presiones del día a día. Es como si les hubiéramos proporcionado un mapa para orientarse en la vida, pero les hubiéramos quitado la brújula. Retomando el caso de Elena, comenzó a percibir algo peculiar. Carlos, su hijo mayor, parecía no poder tomar decisiones de forma autónoma. Siempre que se encontraba con un problema en el trabajo, llamaba a Elena desesperado. Ana, en cambio, esquivaba cualquier circunstancia que pudiera ser complicada. La idea de mudarse sola o buscar un nuevo empleo la aterrorizaba. Luis, el hijo menor y el nuevo integrante de la historia, creció observando cómo su madre resolvía las crisis de los demás. A pesar de que él intentó ser más autónomo, Elena siempre encontraba la forma de intervenir, incluso cuando no se lo solicitaban. El psicólogo Alfredo Oliva señala que lo que a menudo se interpreta como protección excesiva puede en realidad ser un reflejo de miedo a que nuestros hijos pasen por dificultades o a que no tengan éxito. Sin embargo, el fracaso y el sufrimiento son componentes fundamentales en el proceso de aprendizaje y desarrollo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Deberíamos permitir que nuestros hijos enfrenten cada desafío sin intervención? No exactamente. La clave está en lograr un equilibrio. Como expresó el filósofo Khalil Gibran, tus hijos no te pertenecen, son hijos e hijas de la vida misma, ansiosos por vivir su propia existencia. Podemos brindarles ayuda dentro de lo que esté a nuestro alcance cuando enfrenten dificultades, pero sin sobrepasar los límites. Es similar a aprender a andar en bicicleta, inicialmente con ruedines, después sosteniendo el asiento, y finalmente dejándolos pedalear por su cuenta. Aunque es posible que se caigan en el proceso, esas caídas son las que les enseñarán a equilibrarse. Elena decidió distanciarse un poco.
La siguiente vez que Carlos la llamó con un problema de trabajo, en lugar de darle una solución inmediata, le preguntó, ¿qué crees que deberías hacer? Con Ana, empezó a animarla a enfrentar pequeños desafíos, festejando cada pequeño éxito. Y con Luis, ya veremos cómo se desarrolla. Antes de seguir con la historia, si estás disfrutando del video, no olvides hacer clic en me gusta y suscribirte al canal activando la campanita para no perderte los próximos videos. Y si te encanta este tipo de contenido tanto como a mí, deja un comentario diciendo amo estas historias. Además, me encantaría saber qué temas te gustaría que abordáramos en los próximos videos. Leo cada uno de sus comentarios. Continuamos aprendiendo y enriqueciendo nuestras vidas juntos. Prepárate para explorar cómo el impulso de brindar apoyo puede convertirse en un obstáculo en las relaciones familiares. Elena, la protagonista de nuestra historia, se encontró en esta encrucijada sin percatarse. Tras su jubilación, creía que poseía toda la sabiduría del mundo para ofrecer a sus hijos. ¿Qué sorpresa se llevó? Imagina la situación, Elena, con las mejores intenciones, asediando a sus hijos con sugerencias sobre cada detalle de sus vidas. Luis, deberías considerar cambiar de empleo. Ana, ¿por qué no te mudas más cerca? Carlos, ese peinado no te queda bien. Pequeñas recomendaciones que, sin darse cuenta, estaban levantando una barrera invisible entre ella y sus hijos. Pero, ¿por qué pueden ser tan perjudiciales los consejos no pedidos? Según la psicóloga, doctora María Martínez, ofrecer recomendaciones sin que nos las soliciten transmite el mensaje implícito de que no confiamos en la habilidad de la otra persona para tomar decisiones por sí misma. Vaya, eso no era lo que Elena pretendía comunicar, ¿verdad? La gota que colmó el vaso fue cuando Luis, el hijo menor de Elena, decidió alejarse. ¿La razón? Estaba cansado de escuchar continuamente. ¿Cómo debería llevar su vida Ana, la hija del medio? Comenzó a evitar las llamadas de su madre, mientras que Carlos, el hijo mayor, se limitaba a contestar con respuestas breves cada vez que Elena empezaba con sus recomendaciones. Elena se percató de que algo no iba bien cuando organizó una cena familiar y solo asistió Carlos, quien reveló que sus hermanos estaban esquivando estos encuentros. ¡Qué golpe de realidad! Pero aún no está todo perdido. El filósofo Epicteto afirmó en una ocasión, no son los acontecimientos los que nos alteran, sino nuestra evaluación de los acontecimientos. Elena decidió poner en práctica esta sabiduría en su situación. Empezó a aprender el arte de escuchar sin emitir juicios. En vez de ofrecer un consejo cada vez que sus hijos compartían algo, comenzó a hacer preguntas como, ¿cómo te sientes al respecto? ¿O qué piensas que sería lo mejor para ti? De manera sorprendente, sus hijos comenzaron a buscarla con mayor frecuencia. Un estudio de la Universidad de Michigan mostró que los adultos jóvenes cuyos padres respetaban su independencia reportaban mayores niveles de satisfacción en sus relaciones familiares. Elena estaba en el camino adecuado. La clave radica en hallar un equilibrio entre estar presente para tus hijos y respetar su habilidad para tomar sus propias decisiones. Como diría el comediante Jerry Seinfeld, a veces, el mejor consejo es no dar ninguno. Elena descubrió que sus hijos no requerían un manual de instrucciones continuo, sino simplemente alguien que escuchara atentamente y ofreciera apoyo cuando lo necesitaban. Empezó a disfrutar de conversaciones más profundas y significativas con ellos, sin la presión de tener que solucionar todo. ¿Te has planteado alguna vez si tus palabras podrían estar generando una separación imperceptible entre tus hijos? Piensa que cada comparación es como una pequeña piedra que, sin que te des cuenta, va formando un muro entre hermanos. Elena, nuestra protagonista retirada, estaba en una situación que muchos padres podrían reconocer. Con sus 3 hijos, Luis, Ana y Carlos, Elena pensaba que estaba repartiendo su cariño y atención de manera justa. No obstante,
sin darse cuenta, había caído en la trampa de las comparaciones. Luis, ¿por qué no puedes ser tan organizado como Ana?, solía decir Elena a menudo. Carlos, a tu edad, tu hermano mayor ya tenía un empleo. Comentarios como estos, que parecen inofensivos, estaban plantando las bases de resentimiento y rivalidad entre los hermanos. El psicólogo Abraham Maslow afirmó una vez, la manera más saludable de educar a un niño es apoyarlo en el desarrollo de su individualidad. Sin darse cuenta, Elena estaba logrando justamente lo opuesto. Sus continuas comparaciones estaban minando la confianza en sí mismos de sus hijos y generando fricciones en la dinámica familiar. En una cena familiar, la tensión aumentó cuando Elena, una vez más, hizo comparaciones entre sus hijos. Luis no pudo contenerse, siempre lo mismo. Ana es la intachable, Carlos el triunfador, ¿y yo? ¿El fracaso de la familia? El silencio que siguió fue abrumador. Ese instante marcó un antes y un después para Elena. Comprendió que, en lugar de alentar, sus palabras estaban lastimando profundamente a sus hijos. La cuestión es, ¿cuántos padres caen en esta trampa sin darse cuenta? Un estudio de la Universidad de Illinois encontró que los niños que a menudo son comparados con sus hermanos tienden a experimentar más ansiedad y problemas de autoestima en su vida adulta. Es como si cada comparación fuera un ladrillo que construye un muro invisible entre los hermanos. El doctor Alfredo Oliva, especialista en psicología del desarrollo, señala, las comparaciones entre hermanos pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo. No solo deterioran la relación entre ellos, sino que también afectan la autoimagen de cada uno. Decidida a hacer un cambio, Elena buscó apoyo profesional. Descubrió que cada uno de sus hijos es singular, con sus propias fortalezas y debilidades. Comenzó a aplicar lo que los psicólogos llaman elogio específico, enfocándose en los logros personales de cada hijo sin hacer comparaciones entre ellos. Carlos, me siento muy orgullosa de cómo te has esforzado para conseguir un empleo que realmente te motiva, decía ahora. Ana, admiro mucho tu capacidad para gestionar tu tiempo de manera eficiente. Luis, tu inventiva en la cocina me asombra cada día. Estos elogios personalizados y detallados empezaron a sanar las cicatrices del pasado. El cambio no ocurrió de manera instantánea, pero con el tiempo, Elena observó cómo el ambiente en el hogar se transformaba. Los hermanos comenzaron a respaldarse entre sí en lugar de rivalizar. Las cenas familiares se convirtieron en momentos de alegría en lugar de estar cargadas de tensión. Como expresó el filósofo romano Séneca, actúa con tu subordinado como desearías que tu superior actúe contigo. Elena puso en práctica esta filosofía en su manera de educar, brindando a cada uno de sus hijos el respeto y la consideración que merecían. La enseñanza es evidente, reconocer la individualidad de cada hijo no solo mejora su autoestima, sino que también fomenta un ambiente familiar más equilibrado y armonioso. Es similar a cultivar un jardín, cada flor requiere su propio espacio y atención para desarrollarse plenamente. Siguiendo con este tema, ¿qué pasa con las expectativas desmedidas? Las expectativas son como globos, si se inflan en exceso, estallan. Elena, nuestra jubilada, pensaba que estaba haciendo lo correcto al tener grandes sueños para sus hijos, Luis, el artista no realizado, Ana, la futura abogada, y Carlos, el próximo empresario triunfador. Pero, ¿qué sucede cuando nuestros deseos se transforman en una carga pesada para nuestros hijos? Imagina por un instante que eres Luis. Desde que eras pequeño, tu madre te ha asegurado que tienes un talento especial para la pintura, serás el próximo Picasso, te dice una y otra vez. Pero, ¿qué pasa si tu verdadera pasión es la música? Cada trazo se transforma en un recordatorio de las expectativas que no estás satisfaciendo. El famoso psicólogo Carl Jung comentó una vez, el calzado que se ajusta perfectamente a una persona puede ser demasiado estrecho para otra. Y sin duda,
tenía razón. Las aspiraciones de Elena, a pesar de ser genuinas, estaban ahogando los sueños de sus hijos al ser demasiado exigentes. Un estudio reciente mostró un hallazgo sorprendente: los jóvenes sometidos a expectativas excesivas suelen experimentar niveles elevados de estrés y ansiedad. Es como si les estuviéramos exigiendo escalar el Everest en sandalias, algo imposible y riesgoso. Ana, la hija ideal de Elena, empezó a padecer ataques de pánico antes de cada examen. La presión de convertirse en la mejor abogada, incluso antes de ingresar a la universidad, la estaba agobiando. ¿Te resulta conocido? Tal vez no te llames Elena, pero seguramente conoces a alguien que ha caído en esta misma trampa. Elena estaba transfiriendo sus aspiraciones incumplidas a sus hijos, generando una montaña rusa emocional para todos en la familia. Carlos, el hijo mayor, optó por desafiar esta situación. En lugar de seguir el camino profesional que su madre había diseñado para él, Carlos se apuntó a un curso de cocina. La decepción en los ojos de Elena fue palpable, pero ¿no debería sentirse orgullosa de que su hijo persiga su auténtica pasión? Es como si estuviéramos ofreciendo a nuestros hijos un mapa para un tesoro que ellos no desean encontrar. ¿No sería más adecuado proporcionarles una brújula y permitirles que descubran su propio sendero? El psicólogo Martin Seligman, pionero en la psicología positiva, nos enseña que la auténtica felicidad proviene de utilizar nuestras fortalezas particulares. Sin embargo, ¿cómo pueden nuestros hijos identificar sus habilidades si están enfocados en cumplir nuestras expectativas? Elena experimentó una revelación durante una cena familiar. Luis informó que había decidido dejar la pintura para comenzar a tocar en un grupo musical. En vez de experimentar desilusión, Elena experimentó una combinación de alivio y orgullo. Su hijo había descubierto su verdadera vocación. Este cambio en la narrativa nos brinda una enseñanza importante: respaldar los sueños personales de nuestros hijos no solo contribuye a su felicidad, sino que también refuerza el lazo familiar. Es similar a cuidar una planta: si le proporcionas lo que requiere, crecerá por sí misma. El renombrado pediatra Dr. Spock comentó alguna vez: confía en ti mismo, sabes más de lo que imaginas. Tal vez sea el momento de tener también fe en nuestros hijos y en su habilidad para trazar su propio camino. Elena, nuestra apreciada pensionada, se encontraba ante un nuevo reto. Tras años dedicados por completo a sus hijos, se hallaba en una situación que muchos padres temen: ser dada por sentada. ¿Te resulta familiar? Pues prepárate, porque lo que Elena estaba a punto de descubrir transformaría su vida para siempre. Todo empezó cuando su hijo Carlos le solicitó mudarse temporalmente a su casa. «Solo serán unos meses, mamá», comentó. Elena, con su corazón generoso, accedió sin dudar ni un momento. Sin embargo, esos meses se extendieron hasta convertirse en un año, y, antes de que se diera cuenta, Elena se hallaba haciendo la colada, preparando comidas y limpiando para su hijo de 30 años. El resultado fue que Elena se sentía más como una trabajadora del hogar que como una madre. ¿Dónde estaba la frontera entre el amor maternal y el abuso de confianza? Como mencionó el filósofo Gibran en una ocasión, tus hijos no te pertenecen, son descendientes de la vida que anhela conocerse a sí misma. No obstante, Elena no era la única que enfrentaba esta realidad. Una investigación llevada a cabo por la Universidad de Michigan mostró que el 25% de los padres jubilados sufren algún tipo de maltrato financiero o emocional por parte de sus hijos adultos. Impactante, ¿cierto? La psicóloga doctora Laura Markham aclara: el amor incondicional no implica dar carta blanca sin restricciones. En realidad, establecer límites saludables es una manifestación de amor. ¿Quién lo habría pensado? Resulta que el acto de decir no también puede ser un gesto amoroso. Elena se dio cuenta de que su intención de ayudar estaba, en realidad, impidiendo el progreso de Carlos, tal como mencionó en una ocasión el renombrado psicólogo Carl Jung.
el zapato que se ajusta a una persona, puede apretar a otra. Elena estaba tan absorta en ser la madre ideal que no se percató de que estaba limitando las posibilidades de desarrollo de Carlos. Así que, ¿qué hizo Elena? Optó por tener una charla honesta con Carlos. Le dijo que, aunque su amor por él era incondicional, era necesario fijar ciertos límites. La reacción de Carlos fue inesperadamente favorable. Resultó que él también se sentía atrapado en esa dinámica y no sabía cómo liberarse de ella. En conjunto, diseñaron un plan. Carlos empezaría a aportar en los gastos del hogar y se haría cargo de sus propias tareas domésticas. Por su parte, Elena se comprometió a no intervenir en las decisiones de Carlos y a darle el espacio necesario para que pudiera desarrollarse. El desenlace, una relación más sana y equilibrada. Elena recuperó su autonomía y Carlos adquirió importantes enseñanzas sobre responsabilidad y autosuficiencia. Esta vivencia nos brinda una enseñanza importante: el amor genuino implica definir límites precisos. No significa que debamos dejar de amar o apoyar a nuestros hijos, sino que debemos hacerlo de manera que impulse su desarrollo y autonomía. Exactamente. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que, a pesar de todos tus esfuerzos, siempre parece faltar algo en tu relación con tus hijos? Elena estaba a punto de darse cuenta de que la verdadera sabiduría a menudo se encuentra en los rincones más inesperados. ¿Quién hubiera imaginado que su vecino don Javier escondía un secreto antiguo que transformaría su forma de ver las cosas para siempre? Elena, sintiéndose abrumada y llena de incertidumbres, decidió pedir ayuda. Cruzó la calle y tocó la puerta de don Javier, su misterioso vecino. Don Javier, requiero su ayuda, expresó Elena con voz nerviosa. Siento que me estoy distanciando de mis hijos. Don Javier, mostrando una sonrisa tranquila, la invitó a entrar. Elena, has venido al lugar correcto. ¿Sabías que los antiguos estoicos ofrecían valiosas ideas sobre la educación de los hijos? Elena parpadeó, asombrada. ¿Estoicos? ¿Qué relación tenían unos filósofos antiguos con sus problemas actuales? Bueno, continuó don Javier, los estoicos defendían la idea de amar sin apego. Parece contradictorio, ¿no? Pero es similar a tener un pájaro en la mano: si lo agarras con demasiada fuerza, lo dañas; si lo sueltas por completo, se escapa. La clave está en mantenerlo con firmeza, pero dándole la libertad para volar. Elena escuchaba con gran interés. Don Javier le explicó cómo el filósofo Epicteto enseñaba que no podemos controlar los eventos que ocurren, solo nuestra manera de responder a ellos. Considera a tus hijos como árboles en sus primeras etapas de crecimiento, comentó don Javier. Tu responsabilidad no es crecer en su lugar, sino proporcionar el entorno ideal para que puedan desarrollarse por sí mismos. ¿Cómo puedo permitir que enfrenten desafíos?, inquirió Elena. Don Javier sonrió. Marco Aurelio comentó en una ocasión: lo que no me destruye me fortalece. Dejar que tus hijos enfrenten desafíos es similar a inmunizarlos contra las adversidades de la vida. Elena se quedó reflexionando. ¿Estás sugiriendo que debería dejar de asistirlos? Don Javier movió la cabeza en señal de desacuerdo. No, Elena, el amor estoico no es ni frío ni distante, es un afecto que valora la individualidad y la responsabilidad de cada uno. Es similar a ser el viento que impulsa sus alas, no el que controla el vuelo. Elena estaba confundida. Estas ideas cuestionaban todo lo que pensaba entender sobre el amor maternal. Don Javier siguió hablando. Séneca nos mostró que la verdadera riqueza radica en estar feliz con lo que se tiene, incluso si es poco. ¿No piensas que al ofrecerles todo a tus hijos podrías estar impidiéndoles la satisfacción de conseguir las cosas por sus propios medios? Elena pensó en todas las ocasiones en las que había solucionado los problemas de sus hijos, sin darse cuenta de que les estaba quitando lecciones importantes. ¿Cómo podría comenzar a cambiar esto?, preguntó.
don Javier aconsejó iniciar con pasos pequeños. La próxima vez que tu hijo te pida asistencia, en vez de solucionar el problema por él, pregúntale, ¿qué piensas que deberías hacer? Te asombrará ver cuán competentes pueden ser. Mientras Elena se alistaba para salir, don Javier le ofreció un último consejo. Recuerda, Elena, el amor genuino no es egoísta, es como el sol, ilumina a todos, pero no exige nada a cambio. Elena estaba en un punto crucial. Tras dedicar años a sus hijos, se dio cuenta de que era necesario un cambio drástico. Con firmeza, diseñó un plan que no solo revolucionaría su vida, sino también la de toda su familia. ¿Puedes imaginar transformar tu relación con tus hijos adultos? Eso fue precisamente lo que Elena se dispuso a lograr. Su primer paso fue definir límites precisos. Optó por no ser más la encargada de resolver todos los problemas de sus hijos. Como señaló alguna vez el psicólogo Carl Rogers, la interesante paradoja es que, al aceptarme tal como soy, puedo cambiar. Elena entendió que al dejar de intervenir constantemente, estaba brindando a sus hijos la oportunidad de desarrollarse. Cuando Elena dio a conocer sus nuevas normas, las respuestas fueron diversas. Luis, el artista, se mostró desconcertado. Ana, la abogada, experimentó alivio. Y Carlos, el chef aspirante, mostró resistencia inicial. Pero mamá, siempre has estado aquí para nosotros, objetó. Elena le respondió con una sonrisa, y siempre lo estaré, solo que de una manera distinta. El filósofo Séneca afirmó, no es que las cosas sean difíciles por lo que no nos atrevemos, es que no nos atrevemos que las cosas se vuelven difíciles. Elena se aferró a esta perspectiva mientras enfrentaba los retos iniciales. Hubo momentos de incertidumbre y tensión, pero se mantuvo firme en su determinación. Un día, Ana llamó angustiada porque había perdido un caso crucial en el tribunal. En lugar de darle posibles soluciones, Elena le preguntó, ¿qué piensas que puedes aprender de esta situación? Esta sencilla pregunta inició una conversación profunda entre madre e hija, consolidando su relación de una forma que Elena nunca había previsto. La psicóloga Carol Dweck, en su teoría sobre la mentalidad de crecimiento, sostiene que el verdadero potencial de una persona se revela al enfrentar desafíos y extraer lecciones de ellos. Elena estaba implementando esta idea, permitiendo que sus hijos cultivaran resiliencia y autoconfianza. Con el paso del tiempo, empezó a observar cambios pequeños pero importantes. Luis, que anteriormente solía depender de ella para tomar decisiones, comenzó a confiar más en su propio criterio. Carlos, de manera sorprendente, empezó a invitarla a cenar, preparándole él mismo comidas sofisticadas. Mamá, me gustaría retribuirte por todo lo que me has brindado, le expresó un día, lo que hizo que Elena se emocionara hasta las lágrimas. Un estudio reciente realizado por la Universidad de Michigan descubrió que los jóvenes adultos cuyos padres promueven la independencia tienden a experimentar una mayor satisfacción en la vida. Elena estaba observando estos resultados directamente en sus propios hijos. El proceso de cambio no fue ni sencillo ni veloz, pero cada avance, por pequeño que fuera, representaba una victoria. Un año después de que Elena optara por modificar su enfoque en la relación con sus hijos, los resultados en la dinámica familiar eran evidentes. Carlos, el hijo que había estado viviendo con ella por un tiempo, ahora residía en su propio apartamento y había logrado establecer exitosamente su negocio de catering. Ana, la futura abogada, había encontrado su verdadera vocación en la psicología y actualmente estaba estudiando una maestría en terapia familiar. Luis, que antes se sentía frustrado como artista, ahora tocaba en una banda local que estaba ganando cada vez más popularidad. Sin embargo, los cambios no se restringían solo a los éxitos profesionales. La nueva mentalidad de Elena
enfocada en establecer límites sanos y fomentar la independencia, había reforzado los vínculos familiares de una manera que ni ella misma había previsto. Como mencionó el psicólogo Carl Rogers en una ocasión, el aprendizaje que realmente puede impactar la conducta es aquel que el individuo descubre e integra por sí mismo. Elena había aprendido esta lección de manera complicada, pero los resultados eran evidentes. Las cenas familiares, que antes estaban cargadas de tensión y comparaciones sutiles, se habían transformado en ocasiones de auténtica conexión. En una de estas reuniones, Luis, entre risas, dijo: ¿recuerdan cuando mamá estaba convencida de que yo sería el próximo Picasso? Pues parece que soy más Mick Jagger que Van Gogh, y no podría estar más contento. Esta renovada dinámica en la familia no solo había fortalecido las relaciones personales, sino que también había establecido un entorno de apoyo recíproco. Ana, por ejemplo, estaba aplicando sus conocimientos en psicología para colaborar en la estrategia de marketing del emprendimiento de Carlos. Elena finalmente entendió el verdadero sentido de esas palabras, al dejar de controlar y permitir que sus hijos tomaran sus propias decisiones, encontró una forma más auténtica y satisfactoria de cumplir su papel como madre. Un estudio reciente de la Universidad de Harvard mostró que los adultos jóvenes criados en ambientes que promovían la autonomía y la responsabilidad tenían un 40% más de probabilidades de experimentar altos niveles de satisfacción en la vida. Elena estaba observando estos resultados directamente, sin embargo, el cambio más importante era el que se producía en Elena misma. Ya no sentía la obligación de resolver todos los problemas de sus hijos o de guiar sus vidas. En su lugar, se había transformado en una fuente de apoyo y sabiduría, a quien sus hijos consultaban para obtener orientación, pero no para recibir soluciones milagrosas. Como escribió en su diario, el verdadero obsequio que puedo ofrecerles a mis hijos no es dinero, bienes materiales o respuestas rápidas, es la confianza en sí mismos, la habilidad para enfrentar sus propios retos, y la certeza de que siempre estaré aquí para respaldarlos, pero no para vivir sus vidas en su lugar. Este cambio no fue sencillo. Hubo momentos de incertidumbre, disputas intensas y lágrimas derramadas. Pero, como mencionó el psicólogo Viktor Frankl, cuando no podemos modificar una situación, estamos llamados a transformarnos a nosotros mismos. Y precisamente eso fue lo que Elena y su familia consiguieron. Elena descubrió que no se trata de tener dinero ilimitado, obsequiar propiedades o resolver todos los problemas de sus hijos. Tampoco se trata de ofrecer consejos sin ser requeridos, comparar a los hijos o mantener expectativas desmedidas. El auténtico obsequio es inculcarles independencia y responsabilidad, mientras se les ofrece amor dentro de límites sanos. Como afirmó el psicólogo Abraham Maslow, la manera más saludable de educar a un niño es apoyarlo en el desarrollo de su individualidad. Reflexiona sobre tu propia familia. ¿Les estás proporcionando a tus hijos las herramientas necesarias para que sean independientes o los estás reteniendo en una jaula dorada? Recuerda, el amor genuino no consiste en hacer todo por ellos, sino en prepararlos para que sean capaces de hacerlo por sí mismos. Si has llegado hasta este punto, deja un comentario con amor verdadero para que puedas saber quiénes son los valientes que vieron el video completo. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para recibir más contenido similar en el futuro. Comparte este video con tus seres queridos para que también puedan beneficiarse de esta sabiduría desde ahora mismo, y considera apoyar el canal uniéndote como miembro exclusivo. Te dejo el enlace en el comentario fijado para que lo revises. Hasta la próxima.